Hola, bienvenidos a Voces, que organiza el aprendizaje infantil, un espacio para conversar sobre la educación inicial, sus estrategias didácticas y la forma en que podemos acompañar a los niños y niñas en su primer año de aprendizaje. En este sentido hablaremos sobre cómo las tendencias pedagógicas actuales, los componentes de la didáctica y los lineamientos curriculares pueden convertirse en herramientas para construir experiencias de aprendizaje significativas. Soy Julia Esther Jiménez Díaz. Y yo soy Héctor Esteban Luna García. Comencemos. Bloque 1. ¿Cómo se organiza el aprendizaje infantil? Juliet, cuando habla de didáctica y educación inicial, ¿de qué estamos hablando realmente? Estamos hablando de la manera intencionada en que se organiza el proceso educativo para fortalecer el desarrollo y el aprendizaje de los niños y niñas. La didáctica no consiste solamente en escoger una actividad, implica pensar que queremos fortalecer, cómo lo vamos a hacer, con qué recursos, en qué ambiente, cómo vamos a acompañar a los niños y cómo vamos a valorar sus avances. Entonces podríamos decir que algunos componentes fundamentales son los propósitos, los contenidos, los saberes, las estrategias metodológicas, los recursos, los ambientes, la interacción entre los participantes y la evaluación o seguimiento. Exactamente, pero en educación inicial estos componentes deben adaptarse a las características de la infancia. El niño no debe ser visto como alguien que simplemente recibe información. Es un sujeto activo, curioso, capaz de explorar, preguntar, crear, comunicarse y construir un aprendizaje a partir de sus experiencias. Esto coincide con el enfoque del Ministerio de Educación Nacional, que plantea el desarrollo infantil como un proceso en el que los niños construyen capacidades mediante la interacción con las personas, los objetos y los diferentes contextos. Bloque 2. Tendencia pedagógica y estrategia didáctica. Ahora surge una pregunta importante: ¿cómo se conecta la tendencia pedagógica actual con las estrategias didácticas? Una de las principales conexiones está en el tránsito de modelos centrados exclusivamente en la transmisión de conocimiento hacia propuestas donde el niño participa activamente en la construcción de sus aprendizajes. Por ejemplo, encontramos perspectivas constructivistas y socioculturales que resaltan la importancia de la interacción, la experiencia, el contexto y la participación. Y esto se puede llevar fácilmente al aula. Por ejemplo, imaginemos que una maestra quiere trabajar el tema de los animales. En lugar de limitarse a mostrar imágenes y decirle a los niños los nombres de los diferentes animales, pueden implementar una experiencia de exploración. Podría preguntarle qué animales conocen, dónde viven, qué comen, cómo se desplazan. Después pueden observar imágenes, escuchar sonidos, representar animales mediante movimientos corporales, crear dibujos, inventar historias y hasta construir colectivamente un pequeño hábitat. En ese ejemplo aparecen varias estrategias: aprendizaje mediante el juego, exploración del medio, expresión artística, literatura, preguntas orientadas y trabajo colaborativo. Además, la estrategia parte de los conocimientos y las experiencias que ya tienen los niños. Precisamente, Falla Falcón y sus colaboradores destacan la importancia de la innovación y de las metodologías activas para transformar los entornos de aprendizaje. Bloque 13. Los lineamientos curriculares en la educación inicial. Pero aquí aparece otro elemento fundamental, el currículo. Juliet, ¿cómo influye el currículo en la manera de enseñar a los niños? El currículo permite orientar y organizar las experiencias educativas, pero en la educación inicial no debería entenderse como una lista rígida de temas que deben de memorizarse. La base curricular en la educación inicial preescolar del Ministerio de Educación Nacional funciona como un referente para orientar y organizar curricular y pedagógica y promover propuestas permitentes y contextualizadas. Es decir, el currículo debe dialogar con las características de los niños y sus familias, sus contextos y sus intereses. Exactamente. Por ejemplo, no es lo mismo desarrollar una experiencia sobre el agua en una institución ubicada en una zona rural que una institución ubicada en una gran ciudad. En un contexto rural, los niños pueden tener experiencias cotidianas relacionadas con ríos, cultivos, animales y actividades de su familia.
La maestra puede aprovechar ese conocimiento de contexto para generar preguntas, investigaciones, juegos, dibujos, relatos, experiencias de exploración. Así, el currículo deja de ser solamente un documento y se convierte en una herramienta para organizar experiencias con sentido. Bloque 4. Entrevista simulada a una experiencia del aula. Hagamos ahora una pequeña entrevista imaginaria a una docente de educación inicial. Perfecto. Yo seré el docente entrevistado y tú realizarás las preguntas. Profesor, ¿qué estrategia utilizaría para lograr que sus estudiantes aprendan de manera significativa? Una estrategia que utilizo frecuentemente es el aprendizaje basado en experiencia. Por ejemplo, si los niños están interesados en las plantas, no comienzo entregándoles una definición para memorizar. Primero les pregunto qué saben sobre ellas y qué han observado en sus casas. Después salimos al entorno, observamos diferentes plantas, tocamos sus hojas, identificamos colores y formas y conversamos sobre lo que encontramos. Luego hacemos dibujos, contamos historias relacionadas con las plantas y sembramos algunas semillas. Finalmente retomamos lo que observamos y conversamos sobre los cambios que encontramos. ¿Y qué papel cumple el docente? El docente es mediador y acompañante. Observa, escucha, formula, pregunta, propone experiencias y crea ambientes que permitan a los niños explorar y construir aprendizajes. Esta experiencia muestra que enseñar en educación inicial no significa celebrar los aprendizajes escolares, sino crear condiciones para que los niños desarrollen sus capacidades a través de la experiencia significativa. Bloque 5. Las actividades rectoras y el aprendizaje significativo. En Colombia, la educación inicial reconoce las experiencias fundamentales como el juego, las expresiones artísticas, la literatura y la exploración del medio. El decreto 411-2022 establece que la educación inicial es un proceso educativo y pedagógico intencional que busca potenciar el desarrollo de la capacidad de los niños mediante la experiencia basada, entre otros elementos, en el juego, las expresiones artísticas, la literatura y la exploración del medio. Y esto nos lleva a una idea fundamental a los niños: aprender haciendo, explorando, preguntando, jugando, creando y relacionándose con otras personas. Por eso, una estrategia didáctica significativa debe tener relaciones con su realidad. También debe permitir la participación activa, respetar los ritmos individuales y reconocer que cada niño tiene experiencias, intereses y formas diferentes de aprender. Aquí la familia también tiene un papel importante. La educación inicial no ocurre únicamente dentro del aula. El hogar y la comunidad también hace parte del contexto de lo que los niños desarrollen sus capacidades. Bloque 6. Reflexión final. Después de este recorrido podemos comprender que las tendencias pedagógicas, la didáctica y el currículo no son elementos separados. Por el contrario, se complementan. Las tendencias pedagógicas aportan perspectivas sobre cómo entendemos el aprendizaje. La didáctica nos ayuda a decidir cómo organizar las experiencias y los referentes curriculares orienta a aquellos que debemos promover teniendo en cuenta el desarrollo integral y el contexto de los niños. Por eso el desafío del docente de educación inicial consiste en diseñar experiencias que tengan intención pedagógica, pero que al mismo tiempo permiten jugar, explorar, imaginar, crear, preguntar y descubrir. Porque cuando un niño juega, explora y se pregunta por el mundo, también está aprendiendo. Cortina de cierre. Llegamos al final y voces de organizar el aprender infantil. Hoy recordamos que educar en la primera infancia significa acompañar el desarrollo integral y reconocer a los niños como protagonistas de sus propios aprendizajes. Gracias, compañeros. Nos encontramos en un próximo episodio. Hasta pronto.